Gloria a Dios. Hermano, saludo a todos mis hermanos con la paz de Cristo Jesús. Amén. Un día más en el cual Dios nos permite, gloria a Dios, estar en un día santo, gloria a Jehová, en el cual, gloria a Dios, tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Entonces, gloria a Dios. En esta oportunidad, gloria a Dios, no vamos a comenzar con el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13. Pero ante esto vamos a comenzar pidiendo, ante todo, la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra de Dios dice así, gloria a Dios. En el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Como a Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió de luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, gloria a Dios, para pedir la dirección de nuestro Señor, ¿no? Su sabiduría, su inteligencia. Padre amado, todopoderoso, creador del cielo y la tierra, nuevamente, Señor, delante de tu palabra, Señor, rogamos a ti, Señor amado, que nos ayudes a entender, comprender, gloria a Dios, tu palabra, Señor, mediante el conocimiento, la inteligencia, sabiduría y ciencia, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Ahora sí, continuando, gloria a Dios, el tema ¿no? de la gracia de Dios, y hemos ido avanzando, ¿no? Varios puntos y hemos estado tocando, ¿no? El tema de lo que es salvos, siempre salvos, gloria a Dios, ¿no? Aclarando, gloria a Dios, ¿no? Que tenemos que nosotros tener el cuidado. Y acá donde viene nuevamente el tema que siempre hablamos, ¿no? El discernimiento. ¿Por qué discernimiento, gloria a Dios? Porque si no sabemos discernir nosotros este tema, como le digo, no, mucha gente, gloria a Dios, con el afán, no, bueno, con la falta de conocimiento, creen que pueden agradar a Dios conforme a cómo se están viviendo actualmente. Con un par de gestos de religiosidad, piensan que ya aparentemente, gloria a Dios, están libres y salvos, gloria a Dios, ¿no? Y están prácticamente, gloria a Dios, asegurado un lugar en el cielo. Pero acá, gloria a Dios, estamos ya aclarando el tema, ¿no? En el cual no se puede, gloria a Dios, no caminar de una forma diferente a lo que Dios quiere. Y hemos aclarado que el tiempo de gracia no es que ahora se ha cortado la ley de Dios y no es que ahora, gloria a Dios, podemos hacer lo que queremos, ¿no? Sino más aún todavía, gloria a Dios, que bajo el amor de Dios, bajo el amor de Cristo Jesús, estamos aprendiendo, gloria a Dios, ¿no? Que lo mejor para nosotros, gloria a Dios, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces hemos estado experimentando, ¿no? Que a medida que nosotros tratamos de vivir una vida más santa, gloria a Dios, para la gloria del Señor, la misericordia, el amor de Dios siempre está con nosotros, ¿no? Cuidándonos, protegiéndonos y ayudándonos, gloria a Dios. Ahora, para aclarar nuevamente el tema, ¿no? En el cual, en este tema de Salmos, siempre Salmos, ¿no? Se ha tratado de dar a entender, ¿no? Mediante la palabra de Dios, una forma errada, ¿no? No es que las palabras que utilizan sean erradas, sino lo que realmente, gloria a Dios, viene a ser la interpretación de de la palabra de Dios. ¿Por qué gloria a Dios? Porque hemos dicho, gloria a Dios, varias veces, ¿no? Que lo predican la palabra conforme a lo que está escrito. ¿Es así? Dicen, gloria a Dios, los puntos para que nosotros tomamos esa debida precaución. Pero ¿cuándo varía esto? Cuando comienzan a traducirlo o cuando comienzan a interpretar la palabra de Dios y solamente dice, gloria a Dios, no que Dios dice así y por lo tanto Dios, su palabra es fiel y verdadero. Y comenzamos a ver, gloria a Dios, no
como que Dios en estos tiempos, no, gloria a Dios, ha cambiado de tal manera, gloria a Dios, que ahora nosotros podemos cambiar o caminar como queremos. Pero mediante la palabra misma que estamos leyendo, ¿no? Y mediante lo que estamos viendo, vemos que no es así. O sea, la palabra de Dios no está cambiando, no se está modificando, no se está acomodando. Lo que pasa es que, gloria a Dios, en la enseñanza misma, gloria a Dios, es tema de Salmos siempre salvos, trata de hacernos creer, ¿no? O pensar, gloria a Dios, que no interesa las condiciones como te comportes, porque al final ya Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, Dios te dio su palabra de esto, entonces ahí donde hay que tener entendimiento, ¿no? Y ahora el tema que hoy día vamos a tratar es para aclarar más este punto, ¿no? Gloria a Dios, si lo que dicen aquí, gloria a Dios, es verdad, o es que, gloria a Dios, hay un acomodamiento, o sea, están acomodando la palabra, gloria a Dios, para un grupo de personas que simplemente, gloria a Dios, quieren estar con Dios, pero no quieren cambiar. Entonces, esto es lo que el otro día estábamos conversando, ¿no? Que mucha gente, gloria a Dios, con el afán de supuestamente, te comías, amar a Dios, utilizan mucho lo que es la religiosidad o la religión misma en el cual, gloria a Dios, ponen un par de actos para decir, gloria a Dios, que, bueno, estamos bien delante de la presencia de Dios. Pero estamos viendo, gloria a Dios, que esto no funciona así, que la palabra de Dios es no justa, es recta, gloria a Dios, de tal manera, gloria a Dios, que el hombre no va a poder, gloria a Dios, sorprender a Dios, tratando de simular, gloria a Dios, una vida religiosa, una vida santa, cuando realmente, gloria a Dios, simplemente estamos utilizando un término equivocado del comportamiento de que lo que Dios quiere de nosotros. Para continuar, gloria a Dios, este tema, gloria a Dios, vamos a pasar, gloria a Dios, al libro de Segunda de Timoteo, gloria a Dios, capítulo 4, versículo 1, que habíamos ya comenzado la semana pasada, para ir avanzando porque tenemos que enfocarnos más en lo que Dios dice y no salirnos del contexto de lo que Dios es. Dice así, en el libro de Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán de la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Acá en gloria a Dios no, si la palabra de Dios hubiese cambiado, vamos a un ejemplo, ¿no? En el cual Salmos, siempre Salmos, ¿no? Nos trata de hacer entender, gloria a Dios, ¿no? Que hagamos lo que hagamos, un ejemplo, prácticamente todos estamos, como quien dice, ¿no? Ya garantizados, ¿no? La vida eterna que Dios promete. Pero cuando nosotros comenzamos a leer la palabra, como decía, ¿no? Hay unas expresiones de parte de Dios, unos parámetros de parte de Dios, quienes realmente van a ingresar al reino de los cielos, o quienes van a tener esa vida y vida en abundancia, para más o menos entender así. Porque si todo el mundo cometería, por ejemplo, podríamos prácticamente vivir una vida desordenada y todos, ¿cómo se llama?, entrar al reino de los cielos, ¿no? Porque la palabra lo dice así, entonces simplemente diríamos, no, como dijimos la semana pasada, ¿para qué me cuido mi vida espiritual? ¿Para qué oro, ayuno, no? ¿Para qué trato de perdonar a mis enemigos que muchas veces nos han hecho daño? Entonces no habría un sentido, ¿no? Diríamos simplemente, ¿para qué, no? ¿Por qué, no? Si Dios nos va a hacer ingresar sí o sí igualito, de tal cual manera, gloria a Dios, entonces, ¿para qué esforzarme en algo? Entonces, voy a vivir mi vida normal, ¿no? Como anteriormente, tomamos, bailamos, divertimos, porque eso no afecta, ¿no? Mi salvación. Entonces, pero cuando leemos esta palabra en el cual Dios habla, ¿no? De que Dios está encomendando a personas, ¿no? Sobrias, ¿no? Personas rectas,
predicar el evangelio de Dios, enseñar la sana doctrina, no una doctrina contaminada, nos vamos, gloria a Dios, que la palabra de Dios no ha cambiado. Que Dios lo que está explicando, gloria a Dios, mediante sus palabras, es, mira, estos son los parámetros, si tú quieres ingresar al reino de los cielos, estos son, o esta es la forma correcta de ingresar. No hay otra forma, o sea, nosotros no podemos acomodarlo porque no nos sentimos, ¿cómo se llama? Quizás con la fuerza de cambiar, o porque simplemente no quiero cambiar, pues. Por eso decía, ¿no? Muchas veces, gloria a Dios, han aparecido muchas iglesias, ¿no? Con diferentes doctrinas. Todos predican el evangelio, sí. O sea, todos leen la palabra de Dios. Pero cuando comienzan a hacer la interpretación, muchas iglesias o varias iglesias tratan de acomodar la palabra, como dice, a ese tipo de personas, con el afán de no perderlos, con el afán de que su iglesia esté lleno. Pero el punto va a ser aquí, ¿no? Gloria a Dios, si es la sana doctrina la que están dando. Si fuera una sana doctrina, gloria a Dios, porque son gente que se van a salvar, hermanos que se van a salvar. Pero si nosotros predicamos un evangelio en el cual nos permite hacer lo que sea, entonces simplemente, ¿para qué dejamos las cosas antiguas si vamos a volver a lo mismo? O sea, no habría un significado, gloria a Dios, que yo tengo que haber dejado, ¿no?, las cosas del mundo para seguir viviendo las cosas del mundo. Es como ejemplo, ¿no? Muchos dejaron, gloria a Dios, quizás, gloria a Dios, no, la iglesia antigua en la cual pertenecíamos, ¿no? Y vivimos en una iglesia en la cual me va a enseñar lo mismo. O sea, de una iglesia católica pasar a una evangélica, una cristiana, para que hagamos lo mismo con las mismas idolatrías, los mismos comportamientos, las mismas expresiones que hacían anteriormente. Entonces, ¿cuál sería la gracia del cambio? No habría un significado, simplemente seguiríamos continuando nuestra vida. Pero como vemos, gloria a Dios, hay grupos de personas en el cual, o grupo de cristianos, que les gustan, gloria a Dios, no acomodarse a lo que ellos creen, que es lo que a ellos les conviene. No porque la palabra de Dios nos está enseñando algo, sino porque ellos quieren, gloria a Dios, ser religiosos, ¿no? Demostrar a Dios que lo aman, pero a la medida que a ellos le conviene. Entonces, ya no se está haciendo la voluntad de Dios, sino se está haciendo la voluntad de cada persona. Entonces, vemos así, ¿no? Doctrina diferente en el cual están permitiendo. Y esta doctrina esta enseñanza de salvo, siempre salvo, parecería que estuviera correcta, porque digamos, sí tiene razón, porque en esta iglesia también predican el evangelio, cantan igualito, oran igualito, ¿no? Pero ahí no me obligan a hacer nada, ahí no me obligan a dejar la borrachera, no me obligan a dejar, no, mis idolatrías, no, mis fiestas patronales, porque ahí me comprenden. Un momentito, pero vamos a comenzar a entender ahora la característica de Dios para entender si realmente lo que está diciendo el hombre o lo que están enseñando esas doctrinas que ahora se tiran más para fábulas, gloria a Dios, entonces es correcto o es que nosotros estamos exagerando, gloria a Dios, la palabra de Dios. Un punto importante, gloria a Dios, del llamado de Dios a sus hijos es que nosotros caminemos conforme a su voluntad. ¿No es así? Que nosotros, gloria a Dios, voluntariamente hemos dejado, gloria a Dios, como quien dice, gloria a Dios, ese libre albedrío, porque sabemos, gloria a Dios, que el elegir tanto lo bueno como lo malo, o aceptar lo bueno y lo malo, no es bueno para nosotros. Entonces nosotros decimos, no, queremos hacer la voluntad de Dios, conforme a la voluntad que Dios quiere hacia nosotros. Entonces, te das cuenta que cada uno, gloria a Dios, está enfocando su dirección a querer agradar a Dios. Ya no querer agradar a las personas, sino querer agradar a Dios de tal manera, gloria a Dios, que Dios se sienta contento, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Este punto que siempre estamos leyendo, ¿no? Este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. O sea, complacer a Dios no por solamente las palabras, sino por los hechos mismos, gloria a Dios. Porque, gloria a Dios, hemos leído, gloria a Dios, no, muchas veces que el Señor nos enseña, ¿no?, mediante su palabra, como el pueblo, gloria a Dios, le dice muchas cosas lindas, ¿no? El pueblo le jura, le rejura lealtad, amor hacia Dios. Pero llega un momento en el cual, gloria a Dios, el hombre solamente es de pura palabrería, más no de hechos. Entonces, Dios ya está cansado de escuchar solamente puro demostración de amor hacia Dios solamente por las palabras, sino que ahora Dios quiere, ¿no? Gloria a Dios, un sacrificio vivo.
demostrar que realmente amamos a Dios, que somos disciplinados, que sabemos, gloria a Dios, que su palabra que nos ha dado es lo mejor para nosotros y que si nosotros obedecemos a su palabra, gloria a Dios, esto, gloria a Dios, nos va a ayudar a nosotros, gloria a Dios, para crecer como hijos de Dios, agradables a Dios. Entonces, acá ya estamos desligando y sacando una conclusión, ¿no? Que, mira, Dios está llamando a hijos santos a predicar su palabra conforme a su voluntad, no cambiando, no modificando, no acomodando, no queriendo solamente agradar, solamente por no perder a alguien, un ejemplo, agradar para que esa persona se siente contento y simplemente todos estén dentro de la iglesia. El poder del Espíritu Santo, gloria a Dios, es el que transforma. Mucha gente, gloria a Dios, ha llegado quizás con un carácter fuerte en el cual no quieren, gloria a Dios, no aceptar la voluntad, ¿no? De lo que Dios está hablando, sino ellos van por cumplir o por una necesidad, ¿no? Tanto quizás, gloria a Dios, en dinero o una solución a su familia, pero no van con la intención de cambiar. Pero cuando se habla una palabra verdadera, una palabra no que realmente Dios quiere, gloria a Dios, entonces esa palabra va lleno de unción del Espíritu Santo de tal manera, gloria a Dios, que esto llega al corazón, ¿no? Del no creyente. Mira, escucha, o sea, tú no tienes que obligar, tú no tienes que amenazar, tú no tienes que acomodarte para que la gente acepte lo que tú estás hablando. No, no estamos hablando de acomodar la palabra, estamos hablando de un poder que es el Espíritu Santo de Dios que habla, mira, que habla por medio de ti para que pueda esas personas sentir en su corazón ese deseo ahora de cambiar voluntariamente. Pero cuando se utiliza el otro método en el cual es carnal, ¿no? En el cual no ayunamos, no oramos, no pedimos a Dios, no se pelea por un pueblo, entonces ahí tienes que acomodar, pues. Porque las personas vienen y dicen, no, pero pastor, yo creo que no es las cosas así. Yo creo que Dios no me obliga a dejar esto. Y muchas veces la gente, ¿no? Por acomodar, dice, no, tienes razón. Dios nos ama de todas maneras. Mira, o sea, nos acomodan, no dicen la verdad, no dicen, mira, que Dios es un Dios justo, un Dios recto y que Dios no dice, sino simplemente tratan de manipular la palabra de tal manera que le tratan de dejar contento a las personas, decir, no, sí, pero no te preocupes, Dios también te ama. Pero la pregunta sería, si tú le dejas con esa respuesta a una persona, esa persona va a pensar, digo a Dios, que muy bien, así, tal como estoy, Dios me quiere. Pero muchas veces hemos ¿no? dicho una frase en la cual no, quizás no es bíblico, ¿no? En el cual decimos, no, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. O sea, Dios ama a la esencia misma, pero el pecado lo tiene envuelto. Pero la palabra de Dios, mediante, pues digo, ¿no? Una sana doctrina, va a limpiar el corazón de esta persona que se rehúsa aún todavía a aceptar la voluntad de Dios. Entonces, realmente enderezando su camino, estas personas van a poder llegar a ser salvos. Y no como ahora, no con la esperanza, gloria a Dios, que mediante esta palabra, mediante estas enseñanzas, nos hace creer, gloria a Dios, que yo no necesito pues cambiar, que Dios está bien. Y por eso, no, muchas veces cuando se le enseña una doctrina, una enseñanza, dicen, no, pero a mí me ha dicho que yo no necesito. Dios me ama tal como soy. Dios me ama tal como yo me encuentro. Entonces, te das cuenta, mira, que la persona cree que Dios le está aceptando así, o sea, tal como es. Lo que pasa es que Dios no entiende que Dios lo que quiere es ayudarle a cambiar. No es que Dios le está aceptando, diciendo, ven al reino de los cielos tal como está, porque yo te amo así. No, lo que Dios está queriendo, porque Él en su infinita misericordia, omnisciente, omnipresente, con su presencia aquí en la tierra, ha visto la debilidad que tiene el hombre. Ha visto la concupiscencia que se ha metido en la cabeza del hombre. Esa concupiscencia no le hace entender, no le hace reaccionar. O sea, es un esclavo, gloria a Dios, de una doctrina, gloria a Dios, no del maligno, en el cual, gloria a Dios, simplemente cree que está bien como están dando. Pero ¿cuándo le ayudamos? ¿Cuándo la iglesia le ayuda? Si nosotros vamos a cambiar la palabra por querer agradarlos a ellos. Cuando, gloria a Dios, la palabra de Dios en sí lo que nos enseña es la transformación, es un cambio de persona espiritualmente. Por eso se llama ¿no? El crecimiento espiritual de la persona. O sea, pero si nosotros, gloria a Dios, simplemente queremos, así como esta palabra dice, acomodarlo para que la gente llegue a las iglesias o la gente se siente contenta con dicho pastor o dicho hermano que le ha dicho,
Entonces simplemente, gloria a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. No solamente tú te estás perdiendo, sino también estás perdiendo esas almas. Entonces, acá en la palabra de Dios que habla, dice, sé sobrio, se te está aclarando, sé sobrio, sé recto, no te vayas a las fábulas, o sea, no te confundas, camina rectamente, gloria a Dios, y comienza a hablar, ¿no? De que tenemos que, gloria a Dios, ¿no? Predicar la palabra, dice, gloria a Dios, ¿no? Tiempo fuera de tiempo, pero ¿sabes qué cosa? Exhortando. O sea, no solamente tiene que tú le agrades a las personas para que se sienten cómodos, sino tratando de que las personas entiendan, gloria a Dios, que tenemos que agradar a Dios, ¿no? Y transformar nuestra vida para su gloria, y no por palabras, sino por hechos mismos, gloria a Dios. Hasta ahí, gloria a Dios, no, estamos viendo que si contrastamos la doctrina del salvo, siempre salvo, con la enseñanza de la palabra de Dios, te das cuenta que lo que ellos expresan como tema bíblico es correcto, pero cuando lo están manipulando, cuando viene, gloria a Dios, no, en el cual ellos quieren, gloria a Dios, enseñar o quieren mostrar que la palabra lo dice así. O sea, estamos hablando de una doctrina ya, de una doctrina en la cual tratan de demostrar así, que puedes vivir así, pero nosotros, gloria a Dios, que caminamos, gloria a Dios, no, y tratamos de agradar a Dios, o sea, porque no estamos buscando, gloria a Dios, o no estamos mirando las cosas superficiales, no estamos buscando las cosas materiales, estamos buscando a Dios. O sea, estamos tratando de agradar a Dios al 100%, no exagerando. Porque acuérdate que tampoco la Biblia no estamos hablando de exagerar, o sea, estamos hablando de un punto en el cual sea correcto y sea justo. Entonces, acá hay que entender, ¿no? Cuando las iglesias muchas veces también exageran, ¿no? Que se van a su religiosidad, por ejemplo, también hasta en eso es religiosidad, tratando de demostrar que así vas a agradar más a Dios, cuando realmente tampoco no agradas a Dios así. O sea, hay un punto en el cual Dios nos expresa su palabra, de ese punto nosotros no podemos ni subir ni bajar, no podemos acomodar la palabra. Acuérdate que el único que tuerce la palabra de Dios es el demonio. El demonio tuerce, cambia la palabra de Dios, acomoda la palabra de Dios para que muchas personas se confundan, para que mucha gente de lo que quieren agradar a Dios simplemente se caigan. Yo le digo simplemente esto porque, ¿no? A mí me ha pasado varias veces, ¿no? Que me han predicado el evangelio también en las calles, ¿no? Porque sé que uno es respetuoso de las personas que se esfuerzan en predicar, porque tú sabes que predicar el evangelio muchas veces no es tan fácil, hay que dedicar tiempo, ¿no? O hay que tener amor para predicar. Pero muchas veces las enseñanzas que dan es una enseñanza confusa. Algunos te predican bien, otros te dicen su doctrina y su iglesia. O sea, no estamos prevaleciendo una doctrina de iglesia, porque en sí lo que nosotros estamos buscando es la doctrina de Cristo Jesús. No de una congregación en la cual yo creo que soy santo y yo enseño porque creo que somos santos así. No estamos hablando de este punto. Porque acuérdate que la iglesia de Dios es uno solo, una misma doctrina, una misma enseñanza, un mismo Dios. O sea, acá no hay para que nosotros cambiemos que mi iglesia dice esto y la otra iglesia dice el otro. Estamos en equivocación. Y como le decía, ¿no? La experiencia que he tenido, gloria a Dios, es que hermanos en el cual vienen y enseñan, y yo sé que quizás a muchos les ha pasado, ¿no? Y dice, pero ¿sabes qué? Dios no te obliga o Dios no quiere que ayunes. No sé si han escuchado eso cuando dicen en las calles. A mí me aplicó varias veces. Por si acaso tú ayunas, yo le digo, sí ayuno, pero Dios no quiere que tú ayunes, así me han dicho. Dios te ama como es. Él está con nosotros, ¿sí? En la Biblia dice, gloria a Dios, que la novia no puede ayunar mientras el novio esté acá. O sea, mira cómo aparentemente una enseñanza parece muy buena, ¿no? Que a las personas que no les gusta ayunar dirán, pero hoy tenía razón, ¿para qué voy a ayunar? Pues. Pero cuando nosotros comenzamos a ver la palabra de Dios, te das cuenta que esa doctrina está para las personas que no les gusta prácticamente ayunar, no les gustan vigilar. Y cuando hablan de la vigilia, más aún todavía, ¿no? Nos salen con la expresión de que, pero mira cómo te estás deprimiendo, mira tu cara cómo está desencajada, porque no duermes bien. O sea, nos hacen creer, gloria a Dios, que mira, tu apariencia física tiene que estar, pero no, como dice, ¿no? Unas condiciones que ellos se sientan cómodos, ¿no? Las personas que te ven. No te preocupes, píntate la cara, hermanita, arréglate tu cabellito, mira cómo está. Y todas esas cosas que, mira, doctrinas equivocadas que aparentemente vienen de doctrinas de iglesias o congregaciones, de tal manera, gloria a Dios, que la congregación pues se siente contento, ¿no? Pero en la iglesia dice que no hay ningún problema, me puedo
pintar, puedo bailar, puedo tomar, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. O sea, te das cuenta, mira, cómo que esas personas es como que le agrada esa doctrina porque piensan, gloria a Dios, que está muy bien. Pero nosotros leemos bien el Evangelio, te das cuenta que dice otra cosa. Entonces, acá ya comienza a haber un contraste de la palabra misma en el cual nos llama, gloria a Dios, ¿no? A que instemos, gloria a Dios, a que enseñemos, a que reprendamos, a que exhortamos, gloria a Dios, ¿no? Mira, escucha, con paciencia y doctrina. Ahora, esta parte, gloria a Dios, ¿por qué? Porque no sé, gloria a Dios, quizás a algunos, muchos de ustedes les ha pasado esto, ¿no? Que vinieron a predicar el Evangelio. Y bueno, como la hermanita estaba explicando muchas cosas, ¿no? Y tú le dijiste, hermanita, disculpa, gracias, no, realmente, gloria a Dios, no, me hace disculpar, no, ahorita no voy a poder escuchar. O sea, algo, como dice, decentemente para evitar que te siga hablando, ¿no? Y la hermanita, en vez de, gloria a Dios, decir, bueno, hermanita, disculpa, hasta la próxima, va a haber una oportunidad nueva de poder hablar el Evangelio, se da cuenta lo que te han dicho muchas veces. Ah, no, Dios te va a castigar porque estás negando la palabra de Dios. Mira, o sea, te das cuenta, mira, en vez de bendecir, comienzan a maldecir. Se molestan, se amargan porque no las quieren escuchar su prédica, gloria a Dios, y al final te das cuenta, un momentito, gloria a Dios, ¿estás enseñando con paciencia? ¿Estás enseñando con doctrina? Ahí donde comenzamos a entender un momentito, ¿por qué se están saliendo, gloria a Dios? ¿Por qué el carácter mismo de la persona, gloria a Dios? Porque acuérdate, para que uno reaccione así, hay carácter, hay todavía soberbia, hay orgullo. Porque una persona, mira, que está santa, una persona que realmente lleva el Evangelio de Dios, se da cuenta que no puedes actuar así. Entonces, la pregunta sería, gloria a Dios, ¿creemos que somos salvos, siempre salvos porque estoy predicando el Evangelio, pero mi comportamiento estoy llevando fuera del Evangelio de Dios? Entonces, la pregunta sería, oye, ¿el que predica está siendo salvo, siempre salvo? No, porque su carácter mismo lo está matando. Su forma de hablar, su forma de maldecir, su forma de engañar, porque para que uno pueda, gloria a Dios, no decir una sana doctrina, tenemos que, gloria a Dios, averiguar, ¿no?, los puntos claros de la salvación misma, no acomodarlo. O sea, decía, ¿no? La iglesia del Señor no es una iglesia en la cual, gloria a Dios, yo tengo, gloria a Dios, que manipular, ¿no?, a mi antojo una iglesia. No es que, gloria a Dios, si yo digo que es así, tiene que ser así. Si yo digo que es blanco, es blanco. Acá no estamos hablando, gloria a Dios, de cada persona, del pastor, en el cual el pastor tiene que tener siempre la razón. No estamos hablando de un punto así. Lo que estamos hablando, gloria a Dios, que el que tiene la razón es aquel que está llevando la sana doctrina. Y es una congregación misma. Por eso, muchas veces, gloria a Dios, cuando hay una libertad de doctrina, ¿no?, en el cual nos enseñan, pero nos dejan también opinar, entonces eso es bueno, porque se puede aclarar los temas y no, gloria a Dios, como muchas veces nos quieren manipular y diciendo, así es, y así es, y así es, porque yo lo digo. Pero no es así, o sea, la iglesia de Dios es una iglesia en la cual debe estar lleno del Espíritu Santo, lleno del, por eso acá viene, ¿no?, lleno de palabra, o sea, lleno de conocimiento, y mira, escucha, lleno de inteligencia de parte de Dios. ¿Por qué inteligencia? Porque yo cómo puedo discernir algo que si es verdad o es mentira. Yo cómo puedo refutar algo si realmente yo no lo sé. Porque yo puedo, gloria a Dios, refutar algo quizás no, o decir algo solamente porque escuché, no, por internet, lo vi, muy bien, pero ahora la pregunta es, si esa persona que está predicando realmente está santificándose, si esa persona está leyendo o se está preparando o simplemente está repitiendo lo que está escuchando. Nosotros no somos solamente para repetir. Estamos hablando, gloria a Dios, cuando hablan de la sana doctrina, cuando habla, gloria a Dios, no. El Señor nos llama, gloria a Dios, a leer, a investigar, a redarguir. O sea, te está mandando Dios a seguir investigando. O sea, te dice, gloria a Dios, busca. Y la búsqueda en la palabra de Dios no solamente es buscar libros y leerlo. También, gloria a Dios, es someternos, ¿no?, a la oración, al ayuno, a la dirección del Espíritu Santo. Por eso le decía, ¿no?, esta la parte es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos saber que lo que estamos hablando es verdad si no tenemos la seguridad si es verdad? Entonces, aquí, gloria a Dios, por eso le decía, ¿no? Esto de la sana doctrina, gloria a Dios, hay que tener mucho cuidado de nosotros mismos, de cuidarnos, gloria a Dios, como hijos de Dios, para poder decir una cosa de verdad, no acomodando, no mejorando, no tratando de impresionar, porque acá no es el punto, porque el punto de la palabra de Dios es agradar a Dios para que nosotros podamos vivir y tener vida y vida en abundancia.
O sea, conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si nosotros, gloria a Dios, estamos viendo el tema, gloria a Dios, y estamos viendo, gloria a Dios, la explicación misma en el cual dice que no estamos en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la gracia. Y acá también, como le digo, ¿no? Las enseñanzas hacen pensar, ¿no? Eh, que muchas veces, gloria a Dios, ¿no? Que la ley prácticamente ya caducó. O sea, confunden el tiempo de la ley con la ley misma. O sea, y esto está siendo una equivocación porque muchos cristianos, al creer que ya no vivimos, ¿no? Mira, bajo la ley, pero la ley de lo que Dios nos ha enseñado, pero no están hablando sobre el tiempo de la ley en el cual se vivió. O sea, ese tiempo ya pasó. Estamos en el tiempo de la gracia, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, pero todos aquellos que quieren hacer su voluntad. O sea, acá hay que tener por eso esta aclaración de este punto, para que el tiempo de gracia que estamos viviendo sepamos aprovecharlo, pero a Dios al 100%, no simplemente, gloria a Dios, no un momentito o como yo quiero, no, sino que para podemos gozar, mira, gozar de lo que Dios nos ha entregado. Yo decía, ¿no? Algo que muchas veces he leído, ¿no? Y mucha gente, gloria a Dios, quizás no, no tomen en cuenta, ¿no? Es cuando al comienzo, gloria a Dios, le explicaba, ¿no? Que Dios, cuando Dios nos llama a nosotros, ¿no? Cuando Dios crea al hombre, gloria a Dios, el Señor dice para que el hombre se enseñoree sobre la tierra, se enseñorea. O sea, para que el hombre reine, gobierne, no para que le gobiernen. Pero cuando nosotros nos apartamos de la verdad de Dios, cuando dejamos que el demonio nos engañe, nos confunde, el que reina, el que gobierna, no eres tú, pues. Es el demonio, es el que se mete en tu casa, se mete en tu trabajo, se mete en tus hijos, se mete en tu esposo, en tu esposa, y a la final te das cuenta, gloria a Dios, que a la larga, gloria a Dios, tú no estás mandando, tú no eres, como dice, el rey de tu hogar, algunos llaman así, ¿no? Sino que el demonio es el que manipula. Pone pleitos, pone problemas, pone enfermedades, pone todo. Y muchas veces nosotros, gloria a Dios, inocentemente, muchas veces y equivocadamente, argumentamos, gloria a Dios, no, que Dios, no, así es nuestro destino, que así tenemos que ser. Mucha gente, por eso le decía, no, muchos cristianos tienen una equivocación, una forma errada de creer lo que Dios realmente nos está dando mediante su palabra. La gente dice, no, pero Dios me pide, o Dios quiere, o Dios dice que yo debo ser pobre. O sea, confunden la pobreza con la humildad. Creen que humildad significa pobreza. Y mucha gente no dice, no, pero Dios así, así quiere que yo pase mi vida. No, acá lo que Dios está pidiendo es obediencia. Y la obediencia te va a llevar a tu bendición. Por eso acá cuando nosotros leemos, mira esta pasaje de la Biblia en el cual el Señor decía, ¿no? Que buscar el reino de los cielos y su justicia, mira, lo demás viene por añadidura. O sea, mira, o sea, Dios no te está diciendo que vas a vivir una vida de pobreza, no te está hablando en un momento, te está hablando así. Y todavía cuando Dios habla de sus bendiciones hasta que abunde mediante los diezmos, ¿no? En el cual muchas veces, a veces, hay una confrontación, ¿no? En el cual algunos dicen ya es el Antiguo Testamento, que esto ya pasó, otros, gloria a Dios, como una obligación, te obligan, pero el punto está, gloria a Dios, que en el tiempo en el cual vivimos, Dios nos está dando la oportunidad de nosotros demostrar nuestro amor, sí, pero no por exigencia, sino porque nosotros amamos y creemos mediante su palabra de Dios. Entonces, todas las cosas que estamos haciendo, gloria a Dios, no es porque nos están obligando, sino porque ahora sentimos, mira, sentimos en nuestro corazón el deseo de agradar a Dios porque sabemos que hemos fallado. Y no solamente eso, sino que a medida que yo me acerco a Dios, Dios más me cuida, más me protege, más me habla y más me bendice. O sea, Dios es todo, o sea, cumple su palabra, no cumple su palabra cuando el Señor dice, busca el reino de los cielos, su justicia, lo demás viene por añadidura. Entonces, ahora, acá el otro punto, para comenzar a entrar un poquito más de lleno, vamos al punto, esta palabra, ¿no? Busca el reino de los cielos y esta palabrita y su justicia. Mira, escucha esta palabra, su justicia. ¿Por qué te digo esta parte, gloria a Dios? Porque acá va a venir, gloria a Dios, la aclaración de por qué, gloria a Dios, el hombre no puede caminar igual. ¿Por qué el hombre, gloria a Dios, no va a poder engañar a Dios o pasar este filtro que Dios ha puesto para que el hombre ingrese al reino de los cielos? Y esta palabra se llama justicia.
Ahora, yo sé, gloria a Dios, que al comienzo quizás pueda haber una controversia, pero vamos a tratar de explicar, gloria a Dios, lo que significa esto, gloria a Dios, no. Ahora, vamos a ver un punto, gloria a Dios, que si utilizar el amor de Dios puede invalidar la justicia. Este es un punto, mira, clave en el cual, gloria a Dios, mucha gente dice, ¿no? Dice, no, es que Dios me ama. Pero ahora pensamos que porque Dios nos ama, prácticamente la justicia, o sea, la parte justa de parte de Dios, ya se canceló. Pero hay que entender bien este punto, ¿no? Dios nos ama, sí, pero también Dios es justo. O sea, va a utilizar la justicia, gloria a Dios, para sojuzgar, gloria a Dios, ¿no? Nuestros actos, nuestro comportamiento. Acuérdate que hay una palabra de Dios, gloria a Dios, ¿no? Que nos aclara este tema. Amén. Bueno, hermanito, gloria a Dios. Vamos a continuar en el segundo online que vamos a pasar, gloria a Dios. Amén. Que Dios bendiga.